Un placer estar acá con usted compartiendo un tema muy interesante, fascinante desde cualquier perspectiva y relacionado definitivamente a lo que estamos haciendo en este instante. Mientras estamos hablando, nos estamos comunicando, estamos mandándonos entre ustedes y nosotros mensajes verbales, no verbales, visuales, etcétera. Y de eso es lo que vamos a conversar en esta primera reunión, primera sesión que vamos a tener. Más adelante, en otras oportunidades, hablaremos de una serie de temas también importantes para el turismo, ya en la parte interna, cómo se maneja sustentabilidad en turismo y todo eso, ¿no? Pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de lo que es la comunicación en estos mensajes turísticos, y yo le agradezco a la academia, en este caso a la Universidad de San Francisco de Quito, por invitarnos, por haber tenido un lindo contacto y poder pues estar con ustedes esta tarde y contarles un poquito de cómo es este tema de la comunicación en turismo. Ustedes ya saben, ustedes son más dominadores del Zoom que yo, así que ustedes saben qué hacer con sus pantallas, cuáles ponerlas, cuáles sacarlas, pero vamos entonces a conversar de un tema súper chévere. Y al final hacemos una sesión de preguntas. Si es que desde ahora ya quieren ponerlas en el chat, pues adelante, no hay problema. Los que quieran, pues al final también ya pueden de pronto anotarse esas preguntas y vamos pues conversando de varios temas. Entonces, el título que hemos escogido para esta tarde para conversar de esto es Comunicando el Ecuador al explorador del mundo y ahora también al explorador ecuatoriano. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que el turismo está haciendo y vamos a ir entrando a estos temas de a poquito para entender todo esto de una perspectiva muy interesante, académica desde ciertos puntos y muy realista desde otros puntos de vista, ¿no? Primero, el entender, ¿no? ¿Por qué el turismo importa? ¿Y por qué estamos metidos? Porque si ustedes han visto los esfuerzos del gobierno nuestro principalmente, claro, están enfocados primero al tema de salud, están enfocados también al tema de otras actividades económicas, pero como que el turismo está por ahí flotando y como que está en un tercer, cuarto grupo o lista en las prioridades, y más prioridad vemos, claro, las reactivaciones económicas en producción petrolera, en la construcción, en el dinamismo del comercio de ciudades y de país, sobre todo en el tema de exportaciones para asegurar que entran divisas al Ecuador. Y el turismo nos debe importar a todos. Y sí, el gobierno lo ha puesto en su lista de prioridades, tal vez no en el nivel que nosotros quisiéramos que esté un poquito más arriba, pero al menos está en esa lista de prioridades. Y esto hay que reconocer, esto en años pasados no existía, o sea, el turismo era como una actividad complementaria en la economía del Ecuador. Hoy ya es un jugador importante en la economía del Ecuador. Y hay que entender también que la economía del mundo es un gran jugador. Y ahí van los datos que a ustedes les interesa, porque siempre es importante entender la parte numérica para entender el por qué se han hecho ciertas cosas. Y con los datos hoy en día, y ustedes saben cómo la necesidad que hay de generar datos para tomar decisiones correctas. En el mundo del turismo, ya como una actividad a nivel mundial, pues estos son los números del turismo, por eso nos importa. Y lo importante es acordarse que en el mundo finalmente 1 de cada 10 empleos tienen que ver con turismo. Ese es un número importantísimo hoy en día. Hace no muchos años atrás era 1 en 16 trabajos los involucrados en turismo. Hoy en día, o al menos el dato que nos da la Organización Mundial de Turismo del 2017 es 1 de cada 10. La pandemia tal vez sí vino a dañar un poquito ese número, pero la realidad es que nos vamos a recuperar y ese número volverá a estar en el rango del 1-10. Y eso es importante entonces porque tenemos que todos poner de parte para ir sumando, multiplicando y poder llegar a lo que queremos. Entonces, primero empecemos por ahí. Esta es la razón mundial y obviamente nacional de por qué el turismo realmente nos importa. Otro análisis que es vital tener para entender por qué estamos comunicando de la manera que lo estamos haciendo y lo que se necesita es ver entonces qué pasaba con esos arribos
internacionales. De esto, cuando hablemos de sostenibilidad, vamos a volver a topar este cuadro que ustedes ven acá, porque la sostenibilidad finalmente está asociada al número de usuarios de ambiente y de empresa o destinos donde se aplica este sistema. Pero lo que este gráfico nos dice es lo real con respecto a arribos internacionales y la proyección que justamente la WTO nos dijo con respecto a una proyección 2030. Y yo les he hecho una pequeña subgráfica ahí, que es justamente el efecto pandemia, para entender, uno, lo fuerte que es, lo cual no voy a redundar porque todos de alguna manera hemos estado en esa línea de trabajo de lo que nos ha dado la pandemia. Pero lo importante es comprender, así como de rápido cayó, así de rápido se ha ido recuperando. Y si bien los números no están como originalmente se los proyectó por la WTO, los números se han recuperado. Y esos números hoy en día están ya bordeando los 940 millones de arribos internacionales, sumando el mundo entero. Quiere decir eso que, para entender que a dónde me lleva el gráfico y lo que estamos queriendo comunicar con esto, es que la pandemia en turismo lo que hizo es regresarnos 10 años en arribos internacionales. Eso en turismo, ustedes saben que significa una crisis. Y sabemos el cliché que dicen todo el tiempo, las crisis representan oportunidades. Sí, también son desgracias, pero en este caso las oportunidades se van a dar justamente porque hemos retrocedido 10 años en el número de arribos, pero tenemos otras herramientas que en el tiempo, en cambio, jamás se hubieran generado en 10 años. Y ese es el mensaje de fondo que nos da finalmente este gráfico, que vamos a estar mejor preparados en términos generales para enfrentar ese gran número de arribos internacionales que se vengan hacia adelante. Entonces, el gráfico es realista porque sí, bajó los números, pero también es muy optimista porque vemos que la proyección se recupera, así como cae estrepitosamente, también sube estrepitosamente. Y eso es algo que en las demás industrias, si vemos el general, no se da. Las industrias a otras, ¿no? Restaurantes, con la misma construcción, etcétera, etcétera, en vez de tener una subida así casi vertical como la que vemos acá, su subida es muy sostenida, van subiendo en el tiempo. Así que ese es un mensaje. Y el otro mensaje es que aterrizamos un poquito el símil de ese movimiento internacional a algo nacional o algo del Ecuador, pues estos son los números que se han dado para el caso Galápagos, que es el más fácil de estudiar o analizarlo, ¿no? Porque siempre medir el turismo nacional e internacional en la parte continental del Ecuador no es tan fácil como se puede medir en cambio en Galápagos, simplemente porque Galápagos tiene 2 puntos de entrada, los que entran por turismo van a hacer turismo, es decir, no hay turismo con otras intenciones en Galápagos como es en el continente, ¿no? Que no se sabe finalmente los que entran por la frontera o algunos que entran inclusive por aeropuertos, si en verdad hacen turismo o no, son solo arribos internacionales al país. En cambio, Galápagos nos permite ver un poquito más claro estos números. Entonces, ¿qué es lo que esta gráfica nos empieza a enseñar? Es que los números, y así como la que veíamos antes, llegan hasta este valor hasta antes de la pandemia, caen obviamente durante la pandemia y en el 2020, que solo nos permitió operar finalmente los primeros 4 meses del año, el número llegó un poquito más de 72,000 visitantes. Es decir, el mismo número que teníamos, si vemos una línea hacia la izquierda para ver en el tiempo cuánto era 72,000 y pico visitantes, era como más o menos la misma cantidad que teníamos en el año 2000. ¿Ya? Entonces, igual, aquí vemos el símil, ¿no? Para Galápagos, que es un sitio más específico, en 4 meses de operación que hubo en el 2020, retrocedimos 21 años en el cómo Galápagos se da con el turismo. Y luego, entonces, después de la pandemia, se empieza a reactivar el turismo a mediados, del 2020, agosto, septiembre, empieza de a poquito a subir. Ese de a poquito a subir empieza a tener números interesantes y hoy en día ese número es cercano a los 52,000 visitantes, sin incluir el mes de agosto,
que todavía no se lo ha tabulado. Estos números son entonces para el 2021 de Galápagos desde enero 1 hasta julio 31. Y el cuadro que ustedes ven acá a la derecha es la división entre turistas nacionales y extranjeros, para entender entonces dónde estamos ahora. Y ustedes pueden ver claramente cómo el número de extranjeros ha ido subiendo y el número de visitantes ecuatorianos también. Y esto es algo importante porque entonces quiere decir, si vemos los números ahí, que vamos a tener por un buen tiempo esa proporción sostenida de mayor cantidad de visitantes ecuatorianos y los visitantes extranjeros de a poquito irán subiendo. ¿Qué quiere decir eso y por qué? Empiezo por aquí. Es porque eso quiere decir que como empresa de turismo, como ministerio de turismo, etcétera, no podemos hablar a ese mismo mercado de igual manera. Es decir, el mensaje comunicacional para promover y hablar del Ecuador y la realidad, para extranjeros tiene que ser de una manera y para ecuatorianos tiene que ser de otra manera. Y lo que esta tarde vamos a conversar es justamente esto de comunicar el Ecuador al mundo entero y también ahora al explorador ecuatoriano, pero con los mismos principios, con la misma fuerza, con la misma calidad de información. Así que con estos datos entonces podemos entender qué viene ahora a medida que vamos descubriendo un poquito más de este tema. Si es que no conocen mucho de nosotros, ¿quiénes somos Metropolitan Touring? Bueno, les cuento primero que somos una corporación, somos una empresa ecuatoriana con una marca de muchos años ya, siendo pioneros en la industria en el Ecuador y que tiene dos divisiones. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque nosotros tenemos turismo emisivo, o sea, la agencia de viajes Metropolitan Touring o la Metro Agencia, como se llama, y luego el turismo receptivo, que es la operadora de turismo, o sea, Metropolitan Touring, que recibe a todos estos visitantes del Ecuador y del mundo. Y estos son negocios totalmente diferentes. El uno es cómo les trato y qué hago con ellos acá en el Ecuador, y el otro es cómo viajo Lo que pasa es que hay que empatar. hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es importante para comprender. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque cuando yo digo, yo trabajo para Metropolitan Touring, a los 10 segundos la pregunta es, ¿y en cuánto está el ticket a Panamá para irme de compras? ¿Y en cuánto un Miami en septiembre? ¿Será que puedo volar? Y no va por ahí. Pregúntenos a nosotros sobre Mashpi, sobre Quito, sobre Casa Gangotena, sobre Galápagos, los barcos, el resto de los Andes, etcétera, porque nosotros manejamos la operadora de turismo dentro del Ecuador. Dicho eso, entonces se entiende estas dos palabras, ¿no? Turismo receptivo versus turismo emisivo. Son dos líneas que pudieran parecer similares y son muy diferentes como negocios, como estrategia de negocio, como estrategia comercial de negocio. Son muy diferentes estas dos. Sin embargo, ustedes van a ver la marca Metropolitan Touring. Entonces, como yo estoy en turismo receptivo, lo que nosotros tenemos es la operación en el Ecuador. Y ahí para los que no nos conocen mucho, tenemos ya desde el año 53 operaciones en el Ecuador, 1953, más de 68 años ya. Somos dueños de algunas propiedades y operaciones propias, como decimos, y ya las vamos a ver rapidito en un momento más. Hemos recibido algunos premios de excelencia y hemos también podido colocar la marca Metropolitan Touring en 3 países de Sudamérica, en Ecuador obviamente, y en Perú y también en Colombia existe ya la operadora Metropolitan Touring. Y somos con mucho gusto, y esto hablaré con mucho orgullo sobre todo, y esto hablaremos en otras oportunidades, una empresa carbono neutro y en turismo el primer operador 100% carbono neutro. Aquí un poquito de las propiedades nuestras, nuestra flota de barcos en Galápagos, La Pinta con capacidad para 48, Isabela 2 para 40, Santa Cruz 2 con capacidad para 90 huéspedes, y también en Galápagos, en la isla Santa Cruz, el Hotel Finch Bay, que ustedes pueden seguirlos en redes sociales y ahí van a ver todas las opciones que tienen para visitar Galápagos con nosotros y también obviamente enterarse de una serie de contenidos muy interesantes sobre el cómo vemos y el cómo compartimos las historias de turismo. Y acá en el Ecuador continental, 2 propiedades, una en el centro histórico de Quito, que seguramente la ven cada vez que pasan por la plaza de San Francisco, ahí está Casa Gangotena, y dentro del distrito metropolitano de Quito, el famoso Mashpi Lodge, que es parte
del bosque tropical que está al oeste, o sea, atrás del Pichincha, y esos bosques tropicales que finalmente van descansando de a poquito y terminan en la costa ecuatoriana. Todo eso pertenece a la famosa región del Chocó, y el Chocó es donde está justamente la reserva Mashpi, y ahí en la reserva Mashpi está Mashpi Lodge. De esto podemos conversar más a futuro. Vamos entonces a lo básico, porque hemos hecho una introducción. Lo que hemos visto hasta ahorita es como un prólogo a qué vamos a ir viendo en los siguientes minutos. Pero lo básico es comprender cuando decimos pioneros, decimos, pero pioneros ¿de qué? Y lo que significa ser pioneros es en haber llevado la bandera de lo que es el Ecuador al mundo. Y esto lo hicieron nuestros fundadores, sobre todo con Eduardo Proaño Sr., quien ya dijo desde este entonces, y estamos hablando desde que puso Metropolitan Touring la operadora, y esto se dio con el ícono del primer barco de turismo, barco de crucero organizado, el INAA, puesto en octubre de 1969. Y él dijo, para visitar el Ecuador necesitamos, o sea, imagínense, esta es la filosofía de estos capos del turismo en ese entonces, poniendo sobre todo ganas, ñeque, mucha pasión y mucha mística en llevar el nombre del Ecuador al mundo. Y él dijo, para visitar el Ecuador necesitamos algo más que turistas, necesitamos primero una actitud de respeto y aprecio hacia los componentes naturales y culturales del destino. Esto más adelante se llamó ecoturismo, más adelante se llamó turismo responsable, me refiero a estos principios, y hoy en día se lo llama sostenibilidad. Pero ya desde ese entonces, la visión de Metropolitan Touring fue muy clara con respecto a qué es lo que queremos lograr. Y en este caso es apreciar y respetar los íconos naturales y los íconos culturales que tiene el país. En otras palabras, el capital natural y el capital cultural que dispone el Ecuador. Esos valores son únicos porque no son copiables, no son creables, y ahí es cuando hay una diferencia de criterios, ¿no? Cuando decimos la industria del turismo, no necesariamente es una industria porque no hemos manufacturado el ambiente natural, la naturaleza del Ecuador. No hemos manufacturado tampoco la cultura del Ecuador. Son tradiciones milenarias y en el caso naturaleza de millones de años de evolución que plasmados juntos le dan al Ecuador pues estas características especiales. Y luego lo que vino es un periodo, llamémosle, de ayuda a lo que es el llevar un turismo responsable, un turismo muy consciente de lo que se hace con respecto a impacto, y los primeros años lo que se hizo fue colaborar con la ciencia y el inicio de la conservación en el Parque Nacional Galápagos para entender entonces cómo era esto de tener grupos, ya que no hay este volumen, ¿no? de enciclopedia, como conversamos hace un momento con el equipo, con Damián, Camila y Paola, que decíamos, no hay una enciclopedia que dice, haga turismo así en Ecuador, volumen 1 hasta el volumen 7. Muchas de estas cosas en los 70 fueron hechas empíricamente con muy buenas intenciones, obviamente, pero con mucha mística y aprendiendo en el camino. Entonces, ahí es cuando sale este famoso sistema de manejo de un parque nacional, que fue intentar, ¿no? Hagamos grupos, pongamos un guía intérprete, diseñemos sitios de visita con senderos bien marcados, es decir, no irnos por todo lado, y así, una serie de cosas que finalmente hoy en día hacen que el modelo de manejo del Parque Nacional Galápagos en turismo sea el de imitar en otros sitios. Y de hecho, Costa Rica, Guatemala, el mismo México, utilizan este concepto, este sistema o este modelo de manejo. Bueno, entonces viene, ahora que hemos hablado de lo básico y claro, ya entra la promoción y fuertemente nos conocen afuera, etcétera, de a poquito, viene la necesidad de reinventarse, porque todo lo que vemos aquí, estas reuniones de negocios de turismo en la izquierda, una feria de turismo para el trade, para únicamente industria, y luego una feria de turismo de consumidor, donde están los destinos vendiéndose o tratando de atraer a los potenciales visitantes. Este modelo de promoción, llamémosle así, o de sesiones de negocio, pues tiene que reinventarse por muchas razones. Hoy en día no se puede hacer los mismos negocios
que se hacían antes de la pandemia por muchas razones. La misma tecnología nos permite hacer otro tipo de negocios. Y aquí la manera clásica, ¿no? De estar en una feria de turismo, todo eso se tiene que reinventar. Tal vez mucho de esto quede para otros momentos y otros escenarios y otros componentes de lo que es promover el turismo. Pero seguramente mucho de esto va a tener que ser reinventado por la pandemia en sí, por un lado, y por otro lado, porque nos dimos cuenta que la tecnología nos puede acercar de alguna manera u otra a otro tipo de escenarios o otro tipo de condiciones para ser más eficiente en el mensaje que estamos dando. Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita es lo que tradicionalmente se ha hecho. Habrá necesariamente una necesidad de reinvención de cómo se hacen las cosas. Y eso también aplica para el Ecuador, porque el Ecuador también ha caído en una manera de promocionarse de alguna manera tradicional o común o básica, en donde ahora con estos cambios generacionales también que caen justamente cuando hay una pandemia, pues hacen que las variables se mezclen de una manera muy interesante, ¿no? El usuario turista multigeneracional versus lo que nos da la pandemia y la inmersión de la tecnología, lo que hoy en día tanto dependemos de un teléfono celular, móvil, conexión, etcétera, etcétera, hacen que todo este tema de promoción, que significa comunicar cómo va a venir alguien a mi país, también cambie. Entonces, lo que nos le posicionábamos de esta manera al Ecuador, hay un país en Sudamérica, etcétera, resulta que ahora nos toca ser mucho más agresivos y nos toca más hablar claramente con imágenes y con contenido no solo veraz, sino también súper claro, súper limpio al mismo tiempo, en donde con una imagen yo puedo expresar mucho más que con un mosaico de imágenes en un mismo intento de comunicar algo. Para el Ecuador, este es el estilo que nos debería mover. Ahí está el Ecuador, ahí está en Sudamérica, ahí está con respecto a su latitud y longitud, incluyéndole a las Islas Galápagos, y ahí están sus zonas horarias. Básicamente, así es como debemos introducir al Ecuador geográficamente hablando. Si queremos hablar de analogías, pues el momento que, si ustedes recuerdan, las clases de geografía nos decían todo el tiempo, ¿no? El Ecuador, 279.860 kilómetros cuadrados. Y claro, nos aprendíamos de memoria porque no teníamos idea de qué significa 279.000 kilómetros cuadrados. Imagínense nosotros, si para como estudiantes no tiene sentido ese número, que es un número de área, imagínense para un turista qué difícil comprender qué es 279.000 y pico kilómetros cuadrados. Por lo tanto, algo que ayuda mucho es utilizar las analogías para entender cómo nos ven afuera en tamaño sin que tengamos que recurrir a los 279.000 como dato mnemotécnico de ayuda numérica, ¿no? Entonces, el Ecuador resulta que en tamaño es muy parecido al estado de Colorado en Norteamérica, en Estados Unidos, y muy parecido también a Gran Bretaña en Europa. Con estos datos es mucho más fácil tratar de hablar de qué tamaño es el Ecuador y entender que en un país de ese tamaño, pues tenemos 4 mundos, tenemos una biodiversidad impresionante y esto incluye también la multiculturalidad que tiene el Ecuador. Con eso dicho, entonces resulta que muchos dirán, ya veo dónde estaban los errores de promoción en el Ecuador, ya veo en qué falló mi profesor de geografía, ya veo que se enfocaron demasiado en hacerme memorizar los 279.000, que no digo que no está mal saberlo, pero tenemos que saber interpretarlo para saber exactamente qué significa ese número como tal. Y luego vienen las otras maneras de vender el Ecuador o de comunicar qué es el Ecuador, ¿no? Una puede ser de maneras visuales, con colores, como vemos el gráfico de la derecha, en donde por regiones y por colores yo voy dictando o diciendo qué es lo que me hace lindo país y lleno de cosas y lleno de variedad, etcétera, etcétera. Si quiero una visión mucho más pragmática de esos 4 mundos y no quiero meterme a mucho detalle, pues la gráfica de la izquierda es la que comunica mejor este mensaje, ¿no? 4 mundos, llamémosle así, o 4 regiones naturales como nos enseñaron, la región insular o Galápagos,
costa, sierra y Amazonía, o Andes se le puede llamar. Esta es una manera. Y claro, con eso resulta que algo que no le hemos sacado provecho, y tal vez aquí viene uno de esos mensajes escondidos para todos ustedes como parte inicial de lo que estamos conversando, es entender esto de el Ecuador, ¿no? La línea ecuatorial. Finalmente, eso es lo que le da el nombre a nuestro país y no utilizamos mucho el valor de qué significa Ecuador como línea ecuatorial. Y hablemos ahí de la famosa misión geodésica y todo este gran evento mundial de ciencia que se dio en los 1700, en donde sí se sabía dónde era más o menos la mitad de la Tierra, pero lo que no se sabía era la medición de un arco de curvatura. Y todo eso revolucionó el mundo porque no solo que salió a partir de eso la unidad métrica de medir el metro y el sistema métrico, sino que también salieron el nombre para nuestra república más adelante y sobre todo este conocimiento, la ciencia se dio aquí en estas tierras hoy en día llamadas Ecuador. Pero no decimos nada, no comunicamos nada de esto afuera y como que se entiende que, o se sobreentiende, que la República del Ecuador existió como tal desde el inicio y que siempre se llamó Ecuador y que por la línea ecuatorial, pues ahí le pusieron el nombre. Es bastante más complejo que eso. Y en algún otro momento me encantará contarles la historia de la misión geodésica y todo lo que ellos hicieron acá en sus mediciones y por qué desde Europa vino todo este revolucionario concepto de medir el planeta. Entonces, con eso, hagamos un símil de la comunicación para entender entonces qué es comunicar adecuadamente a este explorador mundial Galápagos, por ejemplo. Y sí, vemos en el mapa las Islas Galápagos, sabemos que es un archipiélago, es decir, son varias islas, no son 2 o 3 nada más, sino son 20 islas regadas ahí en el Océano Pacífico, pero que cubren un área importante, 138,000 kilómetros cuadrados. O sea, la mitad del Ecuador continental está regado en el Océano Pacífico y hacen las Islas Galápagos. Ahora, así como el ejemplo de los 279,000 kilómetros, si digo 138,000 kilómetros, bla, 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 nadie me va a entender. Por lo tanto, necesito una analogía. Y aquí tengo dos. Una, ya les dije, es la mitad del Ecuador. Y lo que ustedes ven acá, esta línea punteada que bordea al mapa de las Islas Galápagos, es el área protegida de la Reserva Marina, o sea, es el mar de Galápagos que está protegido, que incluyéndole al Parque Nacional son 138,000 kilómetros cuadrados. Y si mi audiencia es norteamericana, entonces yo tengo que utilizar este mapa para hablar de una analogía y hacer entender que Galápagos no es solo un puntito pequeñito ahí en el Océano Pacífico a 1,000 kilómetros de distancia, sino que representa este tamaño en el caso de Norteamérica, o digamos, esta es la analogía geográfica para ir comprendiendo. Y como ustedes ven, esto lo que hacen son mensajes comunicacionales que me reducen la cantidad de explicaciones que debería dar. Con un par de imágenes y un par de contenidos importantes, yo puedo explicar claramente qué es el Ecuador y empezar a traer a ese explorador internacional. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque la mayoría de los ecuatorianos no hemos sido exploradores en nuestro propio país. Ya estamos despertando bastante de eso, pero no hemos sido los mejores exploradores. Y hay unas cosas bien interesantes que en lo que nosotros hemos podido estudiar un poquito al explorador ecuatoriano, nos hemos dado cuenta que la vamos a conversar más adelante. Aquí viene otra de esas increíbles realidades, ¿no? La gente piensa en general, bueno, Galápagos sí está ahí en el Pacífico, pero sí, rapidito ahí se llega. Resulta que está a una zona horaria diferente del Ecuador continental, por eso que en Galápagos es una hora menos que acá en el Ecuador continental. Eso significa que tiene que haber una distancia importante y esos son 1,000 kilómetros de distancia. Entonces Galápagos no es que está cerca o lejos, está a 1,000 kilómetros de distancia aproximadamente. Y cuando decimos estos datos, lo que estamos haciendo es dar veracidad y contenido a lo que decimos, de tal manera que utilizar adjetivos no vale, porque para un tejano, por ejemplo, todo es grande porque su estado es gigante. Y el momento que le decimos 612 millas, pues parece que es ahí nomás. Entonces, en vez de utilizar estos datos o mejor dicho, adjetivos como grande, cerca, etcétera,
o lejos, o corto, o aquí nomás, etcétera. Hablemos mejor de 1000 kilómetros de distancia o 612 millas. Con eso, entonces, es fácil de entender por qué toma tiempo llegar a Galápagos, hora y media es el vuelo, y por qué tenemos que quitarle al reloj una horita de tiempo cuando llegamos a Galápagos. Y luego, claro, viene una explicación ya específica, ¿no? De las islas, lo que son, las áreas habitadas, etcétera. Ahí es donde ustedes en cualquier parte de lo que es comunicar turismo tienen que nutrirse de toda la información que hoy en día afortunadamente existe. No toda la información en redes sociales y en internet es válida o es confiable al 100%, eso ya lo sabemos. Pero ahí viene esta cuota de investigación que sí debemos hacer, y nosotros como empresa nos hemos preocupado muchísimo de lo que ponemos en nuestras redes sociales, sea totalmente verificado, totalmente confiable y totalmente veraz en su contenido. Simplemente porque el comunicar adecuadamente va de la mano con lo que representa una marca. Si un error en información, por ejemplo, le sucede a Pepito Travel, bueno, Pepito Travel tal vez no tiene una marca importante en la industria, no le importa tanto, más bien hasta se va a reír del tema, pero si ustedes representan a una marca grande, hay que preocuparse de qué imagen se está dando. Y esto puesto en perspectiva mundial también es lo mismo. Si yo trabajo para el Ecuador y estoy hablando del Ecuador y represento al turismo del Ecuador, no puedo al mundo allá afuera darle información que no es confiable o que me van a cuestionar o que fácilmente el doctor Google me va a decir, no ha sido cierto lo que usted me ha dicho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en el qué y cómo lo decimos hacia afuera, porque finalmente estamos jugando con la reputación del Ecuador, no solo las empresas para las que ustedes trabajen. Y bueno, aquí viene lo que siempre digo, ¿no? Parece bonito el cuento hasta que viene un trabajo. No quiero desmerecer a las personas que han hecho este trabajo, pero si yo soy un turista ecuatoriano o internacional, chusa, me la pusieron fregado. Y poder interpretar un mapa de este calibre es complicado si es que yo quiero hacer verdaderamente turismo en el Ecuador. Y bueno, ahí están estos errores de cálculo, se les puede decir, con buenas intenciones, y tal vez algo que rescato de este mapa, y digo una vez más, no estoy criticando el mismo, sino únicamente analizando desde la perspectiva de comunicar visualmente qué me dice este mapa, pues me dice tal vez mucho y tal vez no me dice lo que en verdad quiero saber o lo que me interesa saber. Tal vez una de las cosas rescatables que veo es lo que ustedes ven acá abajo a la derecha o del mapa, en donde finalmente en un corte transversal de Galápagos y del continente, entendí cómo es esto de los 4 mundos geográficamente hablando. Entendí que había unas islas por allá, entendí la costa que está al frente del Pacífico, entiendo ahora que esto de la sierra o los Andes ha sido una cadena montañosa que le hace subir en latitud, perdón, en elevación en la latitud ecuatorial. Y finalmente una Amazonía, que es un bosque tropical hacia el este de los Andes. Cuando eso está explicado, entonces entiendo cómo es esto de la biodiversidad del Ecuador, los diferentes climas y microclimas, los diferentes hábitats, ecosistemas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es como debemos entender que para comunicar, debemos comunicar de una manera muy clara. Y aquí solo hago un paréntesis y regreso un poquito a lo que conversábamos antes, ¿no? Aquí está ese diamante en bruto que no hemos explotado, que es hablar del Ecuador más allá de su nombre y más allá de irnos al monumento de la línea de la mitad del mundo y tomarnos la chévere foto ahí con la línea en la mitad, hemisferio norte primero, el otro pie ahora en el sur, todo eso es chévere, pero de ahí a entender lo que representó la misión geodésica en el mundo, en contexto mundial, es realmente fascinante, y de esto no decimos mucho para entender por qué el Ecuador es lo que es, y segundo, por qué se llama República del Ecuador, donde tenemos pues estos no solo paisajes impresionantes, sino ciudades centenarias y una biodiversidad evolutiva, es así, millonaria en años, ¿no? Entonces, aquí una serie de imágenes, y solo fíjense en el cómo nosotros utilizamos estas imágenes para comunicar lo que son estos destinos
de acá del Ecuador. Y ustedes podrán ir creando su propio mapa mental con respecto a cada una de estas imágenes, pero cada una de estas imágenes lo que hacen es de alguna manera tratar de poner en conjunto lo que significa cada uno de estos destinos en sus diferentes formas, colores, etcétera. Ahora en redes sociales se puede hacer maravillas con esto, pero también no nos olvidemos que en páginas web también hay que tener este tipo de información. Y no se diga para los que tienen catálogos digitales, ya no hablemos de catálogos físicos porque es casi una cuestión del pasado, pero es donde habla muchísimo las imágenes que se utilicen para esto. Y ustedes habrán visto que el Ecuador tiene pues esa gran oportunidad, ¿no? De tener unas imágenes espectaculares, unos paisajes lindísimos, una biodiversidad genial, una cultura impresionante para el tamaño de país que somos y finalmente experiencias que se puedan comunicar visualmente con los visitantes del mundo y quienes nos estén mirando de alguna manera u otra, o al menos considerando en lo que es explorar un destino, ¿no? Aquí haciendo un paréntesis, antes de entrar a la tercera parte de lo que les quiero contar, es este tema de lo que se llama el cómo finalmente me están mirando, ¿no? Y el qué deberíamos nosotros como Ecuador fijarnos para entender entonces cómo le entra el agua al coco en lo que es comunicar el Ecuador y, claro, promocionar el Ecuador. Siempre estamos preocupados de lo que está haciendo la competencia nuestra, es decir, otras empresas alrededor de nosotros dentro del Ecuador. Y creo que nosotros como ecuatorianos ya tenemos que pasar ese obstáculo. Ese ya no debe ser el problema. Tampoco es el problema ahorita ponernos a pensar, bueno, ¿y qué estará haciendo Colombia? ¿Y qué estará haciendo Perú? ¿Por qué? Porque estos destinos a la larga terminan siendo o deberían ser destinos complementarios a lo que es el Ecuador, no destinos tanto competencia, sino más bien ver dónde están las fronteras suaves para crear más bien estos paquetes multidestinos que en verdad permitan descubrir Sudamérica una, dos, tres, cuatro veces, etcétera, etcétera. Es lo que ha hecho México. Ya, sí, de acuerdo, México es gigante comparado al Ecuador. Pero si vemos a México, México hace su promoción de acuerdo a sus regiones. Y entonces Puerto Vallarta sale con un mensaje, Cancún sale con otro mensaje, Cuernavaca sale con otro mensaje, el DF sale con otro mensaje, y así sucesivamente, ¿no? Y están mirando de qué manera se complementan entre ellos. Nosotros como Ecuador debemos estar preocupados más bien, ¿qué está haciendo África y los diferentes países de África para captar visitantes? ¿Qué está haciendo Oceanía para captar visitantes? Y me refiero en este caso a destinos similares al Ecuador, ¿no? Es decir, que tengan biodiversidad y cultura al mismo tiempo. Deberíamos estar fijándonos en cómo se está posicionando y promocionando Alaska para entender entonces qué deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque Alaska tiene pues un lado cultural importante y también tiene una naturaleza fascinante. ¿Qué está haciendo Patagonia, tanto Argentina como Chile, para captar visitantes? Esas deberían ser las preocupaciones macro de lo que es en promoción. ¿Para qué? Para saber entonces cómo comunicar qué y cómo comunicar varias cosas. Aquí utilizo una diapositiva que mi gran amigo y colega Dominic Hamilton, que es nuestro director de comunicaciones en Metropolitan Touring, ha usado. Y el Ecuador, ustedes saben, ha usado este eslogan por mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esto de las marcas de los países no son marcas que se tienen que cambiar con cada ministro que llega o con cada periodo de gobierno. Las marcas país se las revisa muy rara vez. Lo que sí hay que hacer es un trabajo muy importante para entender qué voy a decir con respecto a la marca país y qué contenido van a tener para entender entonces dónde están las estrategias de comunicación para cada mensaje comunicacional que quiero dar sobre el país. Lastimosamente el Ecuador, hay que reconocer, se ha diluido un poquito por tener demasiadas marcas países en muy corto tiempo. Entonces hay por ahí el ama la vida, Ecuador mucho mejor y así una serie de mensajes, ¿no? Que se empiezan a cambiar, logos que cambian todo el tiempo. Y la verdad es que el único que en verdad ha podido de alguna manera concebir qué es el Ecuador es cuando salió esta campaña de los famosos
cuatro mundos, y donde hablábamos de los cuatro, las cuatro regiones puestas como nombre, ¿no? Los cuatro mundos, la Amazonía, la costa, los Andes y Galápagos. A mi criterio, aquí es donde está el verdadero éxito de la comunicación del Ecuador. Por lo tanto, las operaciones turísticas del Ecuador que se enfoquen a una parte de estos cuatro mundos o a diferentes partes de los cuatro mundos o a todos los cuatro mundos, deberán tener sus diferentes estilos comunicacionales para cada uno, porque hablar de la costa es muy diferente a hablar de Galápagos, así como de los Andes es diferente de la Amazonía. Entonces, ahí está una importante enseñanza de esto, ¿no? El que finalmente de lo que nosotros consideramos es el mensaje hasta ahora más claro en lo que se refiere comunicar qué es el Ecuador. Acuérdense, esto no es criticar qué se ha hecho, ni las marcas, países, ni los logos, etcétera, sino entender qué es lo que comunica mejor lo que en verdad el Ecuador es y lo que el Ecuador tiene para estos visitantes. Y con eso entonces podemos avanzar y decir, en turismo debemos enamorarnos de este concepto. Hay que innovar la comunicación. Perdón que se me pasó muy rápido. Y muchos se confunden aquí porque cuando hablan de la palabra innovación se asustan algunos y creen que verdaderamente son unas inversiones millonarias para entender qué es la innovación. Y lo que pasa es que muchas personas ni siquiera comprenden el concepto de innovar. La innovación o la palabra innovar como tal es un cambio que introduce algo nuevo, nada más. Así de sencillo. Más adelante se pueden ver los estilos de innovación, etcétera, etcétera, pero la palabra o el concepto de innovación es esto, es un cambio que introduce algo nuevo. Y para los que les encanta estos temas, pues aquí hay un ejemplo de innovación, ¿no? Como una novedad. Ahí están los que llegamos a utilizar. Muchos de los que estamos en esta presentación seguramente están más perdidos que mirando la imagen de la izquierda, porque no saben qué es, y tal vez mucho más perdidos mirando la imagen de la derecha, porque tampoco saben de qué se tratan estos equipos que en su momento fueron el pico de la tecnología en música. Y claro, la gran innovación que tuvo la imagen de la izquierda, el famoso tocadiscos, es que, o radiola o equipo de música, como le quieran llamar, no importa, es que finalmente yo no tenía que escuchar la radio para escuchar la música que a mí me gustaba. Es decir, desde los años 30, 40, hubo ya una innovación ahí para ya no tener que escuchar la radio, sino que esa música que escuchaba en la radio, o programas inclusive, ahora venían en una cosa pesada que se llamaba acetato o disco, y lo podía poner con la aguja. Y nuestros abuelitos eran, pues, ni modo, temáticos de que cuidado rayan el disco con la aguja. Bueno, esa era la innovación en ese momento. Ya no tenía que depender de la radio para escuchar la música. Pero unos años más adelante viene la innovación en cambio de que ahora esa música que tú escuchabas ya en la casa, en la sala, tenía una novedad importantísima. Es decir, se innovó el que ahora te la podías llevar a esa música a otro sitio. Claro, sí me podía llevar el tocadiscos a un cuarto, al comedor, a la sala, pero no era muy práctico, ¿no es cierto? Por los parlantes y todo eso. La innovación fue de que ahora esa música, pero ahora en un cassette, ese era el media que se utilizaba en ese entonces, la podía llevar con esta grabadora pequeñita a otro sitio de la casa. Entonces podía estar en la cocina, podía estar en mi cuarto, en la sala, en el comedor, en el patio, en el picnic, en el viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la innovación. ¿Qué significa? Un cambio que introduce algo nuevo. Y ahí está un ejemplo de cómo la novedad de innovar en estos equipos tecnológicos llegó a tener mucho éxito. Luego también hay cambios como este, ¿no? Una innovación sostenida que es ya el mundo de las computadoras, las laptops, etcétera, etcétera. La innovación sostenida no es crear cada vez nuevas pantallas o otro dispositivo, llámese otra pantalla, sino que cada vez los equipos son más rápidos, más compactos, más livianos, más estilizados, más ergonómicos, etcétera. Es una innovación sostenida de la tecnología en esa línea. Y luego vienen las innovaciones disruptivas. ¿Y por qué les estoy contando esto? Es porque en comunicación hay que tener esas visiones de que ciertos estilos de comunicación deben ser sostenidos y otros tienen que ser
disruptivos. Así como de un momento al otro cambiamos, ¿no es cierto?, del tocadiscos al cassette. Aquí cambiamos del iPod, que podía tener algunas cositas ya relacionadas a músicas y algunos contactos, por ahí teléfonos, etcétera. Ahora podía tener todito en un solo equipo: música, contactos, teléfono, cámara, aplicaciones, calendario, agenda, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo de una innovación disruptiva, es decir, que nos cambió los patrones de conducta como tal. Y en turismo, entonces, hay que entender cuáles son esos pasos para cambiar. ¿Y por qué les cuento esto? Es porque para entonces pensar en qué voy a decir, tengo que primero ampliar el enfoque, porque si estoy enfocado en un turismo internacional, es decir, cómo nos ven de afuera al Ecuador, es muy diferente cómo entonces ahora el ecuatoriano va a ver a su propio país. Entonces tengo que ampliar el enfoque. Ya no puedo pensar en que solo el turismo internacional es o va a ser mi manera de innovar. Hay que, en ese camino, claro, van a haber una serie de situaciones, obstáculos comunicacionales. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? Etcétera, etcétera. Y ahí hay que enamorarse de los problemas y no de las soluciones, porque en ese está el cómo metemos la pasión y mística en lo que estamos haciendo. Si me enamoro de los problemas, la mayoría de personas se han visto, ¿no? Se enamoran de las soluciones. Ya descubrí cómo hacerlo, así ha sido, y está bien, hagamos fiesta de eso, pero el verdadero enamoramiento debe venir de los problemas, es decir, de cómo lo voy a solucionar, más allá de cómo lo solucioné. El otro es a quién quiero sorprender. Con este mensaje comunicacional de un nuevo Ecuador, ¿a quién quiero sorprender? ¿Es a los millennials? ¿Es a los generación X? ¿Es a los generación Y? ¿Es a los baby boomers? ¿Es a los late baby boomers, etcétera? Son a familias, es a parejas, LGBT, etcétera, etcétera. Es decir, definir también a quién quiero sorprender con este mensaje que ahora quiero dar. Y finalmente, el gran estilo es el cómo lo voy a comunicar. Y tal vez ahí viene el reto más importante de todo esto, ¿no? El cómo lo voy a comunicar. De eso se trata este tema. Entonces, la gran pregunta es, ¿innovación en comunicación o comunicación innovadora? Y la verdad es que cualquiera de las dos preguntas que ustedes se hagan en turismo con respecto a comunicación son válidas, porque la respuesta nos va a permitir innovar en lo que estamos comunicando. Y claro, hasta ahí bonito, ¿no es cierto? Hasta ahí lindo y todo, y sabemos qué pasó en enero, febrero, marzo del 2020. Llega una pandemia. La pandemia nos cambia todos los esquemas, las buenas intenciones, lo que queríamos hacer, los planes estratégicos, las ideas, los proyectos, los presupuestos, etcétera, etcétera. Y es este evento disruptivo el que nos obliga a repensar todo lo que estábamos haciendo. ¿Qué pasó entonces? Es que el genoma del turismo y por ende el genoma del viajero, es decir, de qué está hecho su manera de ver el turismo, cambió totalmente. Y con esto lo que quiero contarles simplemente es que ya no es lo que la gente dice todo el tiempo, ¿no? Esta famosa frase de la nueva normalidad, que yo no estoy muy de acuerdo con la nueva normalidad, simplemente esta va a ser la normalidad y punto. Ahí hay un genoma que cambió, ahí hay una manera muy diferente del viajero de ver las cosas, de entender las cosas, de analizar las cosas, de absorber las cosas, y por eso es que la comunicación en este nuevo entorno donde el genoma del viajero es diferente, tiene que ser diferente, cambiante, muy enriquecedor comparado a lo que hacíamos antes. Hoy en día, este es el viajero que va a apreciar sus experiencias en el Ecuador, lo que genere finalmente valor, por un lado, y segundo, lo que me deje una experiencia que pueda yo compartirla, obviamente recordarla, con otras personas, familias, amigos, etcétera. Mientras ese mensaje dé la vuelta constantemente en la cabeza del viajero cuando ya está acá y cuando regresa a su país, ese es el éxito de la comunicación en nuevos modelos. Y por eso es que nosotros, cuando estamos en nuestros, en nuestros programas, ya sean del continente o los de Galápagos, estamos absolutamente preocupados de que, uno, el mensaje sea súper claro,
Y segundo, que podamos dar experiencias duraderas a todos estos visitantes del mundo. ¿Cuál es este genoma? Para entender entonces, bueno, ¿y qué significa esto de las partes del genoma? Bueno, si ustedes se acuerdan, las pequeñas clases de ciencias en genética sobre todo, pues los genes llevan justamente esta información. El momento que cambia el genoma, la información que antes llevaba el genoma del viajero previo a la pandemia es diferente a la información que lleva ese viajero moderno y el que vendrá a futuro. Dentro de ese genoma está la incertidumbre y ustedes han visto qué nos ha pasado. El COE, por esa razón, tiene que cada 15 días tomar decisiones bien diferentes de un momento a otro. Y esa incertidumbre es el entorno que nos da este nuevo escenario, ¿no? de la pandemia. La incertidumbre nos obliga a tener que buscar maneras de comunicar todo el tiempo de una manera diferente. Los protocolos de bioseguridad, o sea, ustedes fíjense, hoy en día nos ponemos mascarilla, nos ponemos alcohol, nos distanciamos, nos limpiamos los zapatos, nos preocupamos de todo, nos toman la temperatura, es decir, hay unos cambios disruptivos en la conducta del ser humano y esos protocolos de bioseguridad se van a quedar todavía por un buen tiempo con nosotros. Sí, de acuerdo, algunos países lo han flexibilizado de una manera, nosotros todavía seguimos con una realidad muy diferente en nuestro país, primero porque es mandato federal, central, etcétera, pero esa es la realidad, que los protocolos de bioseguridad van a existir como tal en varios lugares del mundo, aeropuertos, servicios turísticos, hoteles, etcétera. Significa que también el genoma del viajero se va a esperar una flexibilidad comercial y operativa, es decir, como viajero, este nuevo viajero no va a esperar de que las cosas sean estrictas, fijas y rígidas, sino que sean totalmente flexibles. Puedo ir ahora este mes, puedo reservar ahora, con las obvias protocolos y regulaciones del caso, ¿no? Pero la flexibilidad comercial operativa va a ser parte de este nuevo genoma. El genoma también lo que hace es crear un viajero mucho más sensible, eso es lo que esperamos, y que sea mucho más apto para captar las ideas que lo que sostenibilidad implica, que esto hablaremos en otra oportunidad más a fondo. Es decir, es un viajero más sensible y más sensible por todo lo que ha pasado. Este nuevo viajero finalmente está siendo bombardeado por todo lado con información y mensajes comunicacionales durísimos de números de muertes, números de contagios, problemas ambientales, cambio climático, inundaciones, fuegos, aumento de la temperatura global, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se vuelve más sensible a todo lo que está en su entorno. Y luego va a ser un viajero que para poder hacer turismo, es decir, trasladarme de mi casa, que ya es mi lugar, es mi entorno, es mi paraíso, para trasladarme a otro país, yo debo en verdad tener un muy buen justificativo. Y ese muy buen justificativo tienen que ser las experiencias transformacionales. Y esto comunicar puede ser muy complejo. Y por eso es que aquí viene el tema, ¿no? De crear contenido permanentemente para poder comunicar eficientemente qué es una experiencia transformacional. No es únicamente usted era así y ahora va a regresar a casa así. No va por ahí la transformación. La generación de contenido va a ser lo que permita generar estas experiencias transformacionales y entenderlas sobre todo. Y finalmente la comunicación oportuna, es decir, cuándo es el momento oportuno para contar una historia en cierta dirección, que puede ser la conservación, que puede ser el carbono neutro, que puede ser programas de cooperación social o de apoyo social o de apoyo ambiental, cualquier tema relacionado a comunicación de esta sensibilidad tiene que ser hecho oportunamente. Y finalmente, en este genoma del viajero, el último es que hay que ser creativos porque justamente no se dispone de ese libro que les contaba, Haga Turismo Así, volumen 1 al 7. Por lo tanto, en la creatividad nos toca intentar diferentes cosas para ver finalmente qué va calzando con lo que el viajero va buscando, ¿ya?
Y con eso entonces y con esto ya voy cerrando esta parte, porque seguramente ustedes quieren pensar en algo más práctico, es entender entonces que cuando se arma un programa turístico y toca ahora comunicar de una manera diferente, tengo que buscar entonces en ese atractivo turístico o en ese programa, destino, etcétera, etcétera, ¿cuál es el atractivo que estoy dando? Porque muchas veces la gente confunde el destino con el producto y le hace producto al destino y ahí cometemos un gravísimo error comunicacional, ¿ya? El producto finalmente no es el destino, el producto termina siendo las experiencias o el conjunto de experiencias, o si es nicho, una experiencia que yo voy a tener en ese destino. Por lo tanto, hay que tener clarísimo para poder comunicar cuál es el atractivo interés en el que estoy enfocado o en los que me voy a enfocar para saber exactamente cómo decirlo adecuadamente. Luego hay que entender bien el destino en sí, es decir, si yo voy a hablar de Galápagos, yo debo tener un equipo de personas adentro que estén trabajando el tema Galápagos, en lo que es la realidad, la geología, la oceanografía, el clima, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que pueda el equipo comercial responder una serie de dudas, inquietudes que haya sobre el tema. Es decir, esto requiere capacitar a mi equipo. Capacitar en el producto no es todo, capacitar en el destino generalmente es lo que falta. El tercero es muy importante porque en ese armar el programa programa turístico, hay que entender bien si estoy enfocado a qué mercado y a qué nicho, ¿ya? De ese mercado en particular, porque el estilo comunicacional es muy diferente. Si estoy comunicando, por ejemplo, a un nicho de observadores de aves, el famoso bird watching, obviamente el estilo comunicacional a ese grupo tiene que ser diferente que a un grupo que no necesariamente es un nicho y tal vez es un turista más de orden general o un mercado mucho más generalista. Hay que identificar muy bien a quién le estoy diciendo para saber qué armaje comunicacional pongo al respecto. Finalmente, hay que preguntarse siempre, ¿no? A ver, lo que estamos haciendo, lo que estamos armando, ¿responde a una necesidad o no? Si no responde a una necesidad, pues hay que cuestionar entonces si vale la pena o no. Porque si no responde a una necesidad, ¿a quién le estoy vendiendo? Y ustedes habrán visto que hay una serie de errores, ¿no es cierto?, en turismo que se ha hecho en el mundo, que se sacan unos productos turísticos, unos paquetes turísticos, etcétera, pero no terminan respondiendo a una necesidad como tal. Y finalmente, entender, por obvias razones, la oferta y demanda que existe para poder contestar la pregunta anterior, si es que responde a una necesidad o no. Cuando yo combino todo esto, entonces ya tengo clarísimo el qué debo decirlo, el cómo debo decirlo, el cuándo debo decirlo y finalmente quién lo va a decir. Y sin embargo, muchos profesionales de turismo invierten poco tiempo estudiando a fondo el mercado al que van a vender y operar. Entonces, ya hemos hecho todo el trabajo de comunicación y creemos que los norteamericanos, Estados Unidos específicamente o Canadá, los alemanes, los ingleses y los ecuatorianos entienden igualito el mensaje. Y resulta que no es así. Cada manera de, cada cultura, cada nacionalidad y su idiosincrasia reciben estos mensajes de una manera diferente. Lo que puede ser ofensivo o chocante para uno, puede ser ok para otro o no le causa mayor problema. Lo que puede ser completo para uno puede ser incompleto para otro. Por lo tanto, hay que estudiar bien a qué mercado se le está hablando y para entonces diseñar qué le voy a contar. Y entonces, y con esto voy a entrar a la parte de nosotros como empresa para ya no alargarme mucho más en esto. Viene la gran pregunta, ¿no? El qué está haciendo Metropolitan Touring por un lado y cómo nosotros estamos contribuyendo a esto. Darwin dijo una frase muy interesante y dice, las especies que sobreviven no es las que sobreviven los más fuertes, los más rápidos, ni los más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y espero que ustedes apliquen esto porque es muy importante en un entorno de negocios, la adaptabilidad que debemos tener todos al cambio en sí. Y en este caso nosotros nos tocó cambiar. Casa Gangotena, por obvias razones en Quito,
enfocado a un mercado internacional que goza, ¿no es cierto?, de una propiedad histórica, con su propia historia, inclusive de la familia Gangotena en el centro histórico de Quito, con una renovación y recreación del ambiente a inicios del tiempo republicano de la ciudad, etcétera. Pues al ecuatoriano no es que no le interesa eso, pero al Metropolitan Tour. ecuatoriano no le engancha ese primer concepto. Le enganchan otras cosas. Entonces nosotros, al enfocar esto al mercado ecuatoriano, porque la pandemia nos obligó a mirar también al mercado ecuatoriano, pues tenemos que hacer otro tipo de cosas con ellos. Tenemos que pensar en eventos, tenemos que pensar en bodas, sí tenemos que pensar en alojamiento también, obvio. No quiero decir que no se piense en alojamiento, pero hay que pensar en otras cosas para poder mantener un flujo importante. Entonces, hablemos de promociones en la parte de los cumpleaños. ¿Se acuerdan cómo era antes? Los cumpleañeros era en la semana del cumpleaños, luego otros más generosos establecimientos se lanzaron al mes del cumpleaños. Bueno, después de la pandemia nosotros nos lanzamos a los cumpleaños de marzo a agosto, es decir, si usted cumplió por aquí, pues venga que acá hacemos su celebración. Los múltiples ambientes, si habían eventos como bodas, matrimonios, etcétera. Y luego la experiencia Casa Gangotena, no en estilo delivery, porque eso no se trató la experiencia Micuy de cocina mestiza, sino más bien tratar de replicar la experiencia Casa Gangotena gastronómicamente hablando en tu casa, con tu tiempo, haciendo lo bonito de armar una cena, lo bonito de armar un almuerzo con estos productos muy importantes de cocina mestiza, tradicionales del Ecuador, etcétera, etcétera. Pero claro, esto en mercado internacional no me funciona, me tiene que funcionar acá, en el Ecuador. Entonces, claro, al ecuatoriano yo le tenía que hablar y darle cosas que respondían a una necesidad. Acuérdense, estábamos encerrados toditos, teníamos que recurrir a muchos sistemas de entrega en casa y tenemos que hacerlo también de una manera razonable, ¿no? E inteligente, es decir, no contaminando el ambiente. Entonces los productos iban servidos en materiales reciclables, materiales retornables o materiales reusables. Todo eso era parte de una estrategia comunicacional también porque todos estos datos venían descritos de alguna manera en los diferentes momentos de comunicar lo que venía en los contenidos de Micuy. Mientras tanto, no podíamos descuidar porque sabíamos que esto finalmente iba a mejorar, me refiero a la pandemia. Claro que en el tiempo sabíamos que no iba a durar para siempre, pero teníamos que utilizar esto para ir. Y fíjense, yo les puse aquí unas fechas. Así estábamos comunicando al mundo, que todavía no venía a visitarnos aquí en el Ecuador, pero sabíamos que más adelante, tal vez ahora, ya está visitando. Estos eran los mensajes que empezamos nosotros a darle al mundo, que aquí estamos. Estamos listos. Cuando ustedes quieran, aquí estamos listos para recibirlos. Aquí mantenemos la distancia. Este es el viaje del descubrimiento, etcétera, etcétera. Así es como estábamos enviando estos mensajes en abril del 2020. Para mayo y julio del 2020, cuando ya estábamos operando otra vez fuerte y queríamos entrar con la misma pasión y mística, claro, teníamos un nuevo jugador al frente, que era, ahora nos toca jugar con la pandemia, no evitar la pandemia. Por lo tanto, el mensaje tenía que ser diferente. Teníamos que hablar de salud, teníamos que hablar de seguridad, teníamos que hablar de turismo sostenible, teníamos que hablar también de distanciamiento social, cosas que un par de meses atrás ni loco hubiéramos necesitado referirnos. Ahora este era el nuevo lenguaje que teníamos que dar. Y teníamos que hablar para los ecuatorianos también. Y este hablado a los ecuatorianos o estos mensajes comunicacionales a los ecuatorianos tenían que ir, uno, de acuerdo a su realidad económica. Entonces, claro, tuvimos que revisar nuestras tarifas, pero tuvimos que revisar también el estilo de qué decíamos y cómo lo decíamos. Es decir, estas promociones que ven acá nunca salían al mercado internacional, pero ahora al mercado ecuatoriano teníamos que hablar de esto, de que precios diferentes, precio inigualable, cuotas, 12 cuotas, o sea, al mercado internacional nunca hay necesidad de hablarle de cuotas. Estos son los nuevos mensajes que teníamos que dar en estos inicios
de pandemia a turismo, es decir, no cerramos la puerta, sino que abrimos la puerta simplemente bajo nuevas condiciones que implicaban turistas ecuatorianos. Tuvimos que sacar luego ya más adelante en agosto programas también del continente, no únicamente Galápagos, sino qué cosas diferentes. Acuérdense la palabra innovación, introducir algo nuevo, ¿ya? Un cambio que introduce algo nuevo. Y el cambio era esto, por un lado, porque la marca Escape la creamos como tal, pero lo que introducía era este concepto de irme por 2 días, una noche fuera de mi entorno, llámese Quito, Guayaquil, Ibarra, Ambato, etcétera, a estos sitios que yo había escuchado, son ya de algo famosos en el Ecuador, pero comunicacionalmente tenía que atraer a los ecuatorianos de diferente manera. Y a medida que el tiempo iba pasando, yo no me podía olvidar de qué voy diciendo a esos futuros visitantes internacionales. Entonces, ahí viene esto de la flexibilidad y adaptabilidad, así como me adapto al mercado ecuatoriano, a sus necesidades, etcétera. Tengo que mantener la visión clara de qué y cómo lo tengo que decir afuera también, mientras todo esto va sucediendo, porque tengo que preocuparme de cómo me están mirando afuera. No importa si es que no van a venir en ese instante. De esta manera me tienen que ver hacia adelante. Es decir, estos visitantes que vieron de pronto estas ideas, de estas promociones o estos mensajes comunicacionales en septiembre, octubre, etcétera, tal vez son los que están viniendo ya ahora o vinieron ya unos meses atrás en febrero, marzo, abril del 2021. Eso nunca lo sabremos, pero los mensajes estuvieron ahí. Y entonces resulta que el nuevo lujo para nosotros es esto de contemplar la vida desde un lugar remoto y natural. Esto es algo nuevo, porque este es el mensaje que teníamos que dar a ese mercado ecuatoriano, de que aquí en tu casa, aquí en tu territorio, en tu país, hay destinos como Mashpi, como el mismo Quito, como las montañas, no se diga Galápagos, en donde este es el nuevo lujo. Y este nuevo lujo también lo estamos diciendo hacia afuera, ¿no? Donde sí, te tienes que encontrar contigo mismo. Aquí estaban estos mensajes comunicacionales. Y para cerrar esto, porque seguramente algunos te querrán preguntar algo y lo demás, es que en esto de la comunicación es importantísimo el conocimiento de quienes están a cargo de un equipo creativo, comunicacional, visual, mercadeo, etcétera, porque hay que escoger ahora entonces estas imágenes que en verdad van a replicar lo que decíamos antes de las experiencias transformacionales. Es decir, las imágenes me tienen que dar, por ejemplo, en este caso, especies únicas que yo no voy a poder hacer esto en mi casa. Ya sea que vive en el mar o no, no importa. Esto en mi casa no lo puedo hacer porque estos animales no están en ese sitio y estas actividades no las hago. Tiene que ser estos momentos de compartir en familia, como individuos, pero esto del descubrimiento también como individuo, como persona, como el yo, como el Juan López, como el Susana Fernández, el individuo como tal, y ahí viene la imagen de la izquierda, tiene que reflejar ese soy yo, ese es un individuo teniendo experiencias transformacionales. Sin olvidarnos que, claro, en plena pandemia tenemos que dar estos mensajes también. El distanciamiento, pero seguimos compartiendo en parejas, en familias, etcétera. Seguimos con las máscaras, seguimos viendo especies que no existen en otro lugar del mundo, unas grotescas pero hermosas como las iguanas, unas fantásticas como los albatros que vemos aquí a la izquierda, y no nos olvidemos que es importantísimo cuál va a ser el medio, porque este medio, en este caso un barco, por ejemplo, se convierte en la casa donde uno come y donde uno pernocta, y esta casa se mueve todas las noches. Por lo tanto, el barco tiene que representar de alguna manera el que esa es tu casa y el que ese va a ser el lugar de pernoctar, y ese va a permitir que nadie más esté en ese momento ahí. Esto da ese sentido de hogar bajo estas condiciones. Y no nos olvidemos que es importantísimo recordar quién es la persona que toma estas decisiones cuando ve una imagen. Y la persona que toma las decisiones en viajes de familia es la mamá. Los hijitos, hijitas, así como el esposo, pueden poner una serie de insumos interesantes, pero quien toma la decisión, porque las madres tienen este concepto natural de maternidad, seguridad,
y eso en el mundo mamífero está muy bien presentado, son las que también van a poner ese criterio de que esto es seguro, esto no es seguro, por lo tanto, esto podemos hacer o esto es lo que sí vale considerar hacer. Y ahí es donde, claro, el vender la seguridad, el vender las actividades, el vender el que en familia la vas a pasar bonito, vas a estar bien con imágenes fuertes, sorprendentes, llamativas, etcétera, es lo que estamos buscando, ¿no? Finalmente, lo que vemos acá, fíjense la frase, love is the food, travel is dessert, que el amor es la comida, ¿no? Servida ahí. Sin embargo, el viajar es el postre que nos da ese componente rico de terminar un momento juntos. Y luego ya en la parte práctica, y esto ya es lo último, es nosotros, ¿no? Ya una vez que queremos dar estos mensajes de comunicacionales, la salud es lo más importante para nosotros porque son nuestros huéspedes a bordo de nuestros barcos. Tenemos que explicar de alguna manera qué estamos haciendo, pero sobre todo cómo lo estamos haciendo. Acuérdense que en comunicación visual nos están midiendo permanentemente el que si lo que he dicho se va a cumplir o no, si es que es verdad lo que he vendido o no. Ahora, más que nunca, por esa sensibilidad que tiene el viajero, es cuando más crítico va a ser el viajero y donde más exigencias de estándares van a haber. Esto es bueno finalmente porque a todos nos obliga a subir la barra y esto nos ayuda como industria por un lado y también naturalmente como país. Ahí también luego viene la parte creativa, ¿no? De cómo diseño estos loguitos, etcétera, de tal forma que yo puedo hablar visualmente de varias cosas al mismo tiempo. Para cerrar, este es algo que nos ha resultado muy cómodo, conversar con todos nuestros clientes y potenciales charlas que hemos dado, entrevistas, etcétera. Por un lado, el tema de confianza en el que la población de Galápagos está vacunada, y ahí hay un mensaje muy contundente que se puede dar por un gráfico tan sencillo como el que ven acá, ¿ya? Donde simplemente no me concentro en el 95.2, sino que mayoritariamente la población está vacunada. Y tal vez el más contundente de los mensajes, es decir, mi staff y tripulación 100% vacunada con sus 2 dosis. Estos son estilos comunicacionales que me permiten trasladar un mensaje que de otra manera tuviera que ponerlo en otro contexto, ¿no? Tuviera que enseñar los certificados de vacunación, cómo es el proceso, etcétera. Con estos 2 contundentes mensajes voy llegando. Y para los que les gustan los resúmenes, comunicación en turismo, finalmente acordémonos, ¿cuál es el macro del Ecuador? Estamos en un territorio único, donde tenemos que dar plataforma y espacio a los paisajes y a la biodiversidad. Estos son como los 3 macro mensajes que tenemos que buscar cuando hablemos del Ecuador en sentido positivo. Las imágenes que usemos tienen que contener atractivos naturales únicos, es decir, un Quilotoa, un Galápagos, un Cotopaxi, tienen que estar ahí porque esos no son replicables en otros lugares del mundo como tal. Tienen que ser lugares icónicos, Galápagos, la Amazonía como tal. Tienen que tener limpieza visual, es decir, no tienen que estar llenos de cosas. Una limpieza visual de lo que presentamos es mucho más contundente al momento de comunicar algo. Y tiene que ser finalmente el Ecuador un destino aspiracional para el visitante, que la persona que ve eso diga, yo quiero estar en el Ecuador, yo voy a ser un mejor explorador del mundo durante mi visita al Ecuador y luego de mi visita al Ecuador. Las imágenes también tienen que hablar de nuestra gente, tienen que explicar esa culturalidad, multiculturalidad que tiene el Ecuador, la calidad en servicio, la pasión por el servicio, la sonrisa de nuestra gente, lo que yo llamo el STS, sabores, texturas, sensaciones. Si el STS puede estar plasmado en una o un par de imágenes, le estamos haciendo un favor al Ecuador. Es así como nos van a apreciar. Y siempre como mensaje final de estas ideas, el que hay que revisar permanentemente lo que se está comunicando porque uno no sabe quiénes nos están mirando o escuchando afuera. La revisión permanente de lo que se está comunicando tiene que ser un ejercicio permanente hoy en día, sobre todo porque no se olviden, hay un usuario, hay un potencial visitante allá afuera
que es mucho más crítico, que es mucho más sensible a lo que se está diciendo. Por lo tanto, hay que revisar eso todo el tiempo. Para lo que les gustan las comparaciones de esto, ahí está también, mismo destino, diferente impresión. Esto es en Galápagos, ¿no? Y si yo vendo Galápagos como vemos en la izquierda, yo engancho más con estos paisajes dramáticos, etcétera, pero no hay limpieza visual si utilizo algo como que es la derecha, ¿no? Que también es Galápagos, ojo, pero es otro lado de Galápagos como tal. Hay que comunicar exclusividad. Finalmente, eso es, ojo, las fotos son exactamente el mismo destino, las Islas Galápagos, pero el uno en versión exclusiva, el otro en versión masiva. Estas masividades no le hacen bien al Ecuador desde ninguna perspectiva. Hay que comunicar esto de las emociones no invasivas, ¿ya? Lo que vemos a la izquierda es invasivo, lo que era algún día una costa rocosa, etcétera, finalmente urbanamente se tomó el sitio. Sin embargo, la imagen de la derecha es súper sencilla, pero son emociones no invasivas que podemos tener. Aquí, y esto no es una crítica a los dueños de esta agencia, yo siempre digo publicidad, sí, pero no así, o sea, respetémonos un poquito, no le hacemos un favor al destino. Yo sé que es mercado ecuatoriano, etcétera, lo que sea, pero no podemos dañar los destinos sobre pretexto de la publicidad. La publicidad tiene que ser exclusiva, tiene que ser sensible, tiene que ser muy diplomática y tiene que ser sobre todo clara en las imágenes que está utilizando. Cuando viene, hasta le metieron ahí a un Black Friday que no tiene nada que ver con el Ecuador a Galápagos, creo que no le hacemos ningún favor al destino ni añadimos nada a la experiencia de viajes. Esto es una publicidad clara y con eso termino y aquí cierro mi micrófono temporalmente porque me ha encantado conversar con ustedes de estos temas que finalmente redundan en que el estilo de comunicación para el explorador internacional, sí, es diferente al del ecuatoriano, pero hay unas cosas esenciales que no se deben perder y en esto nos ha encantado el proceso de nosotros adaptarnos a este nuevo estilo de visitante, que es el visitante ecuatoriano, que requiere otro tratamiento, pero requiere obviamente la misma atención y el mismo esfuerzo, mística, pasión que nosotros le ponemos. De mi lado, un placer estar con ustedes esta noche. Abramos los micrófonos de los organizadores que seguramente tendrán ya comentarios y ustedes podrán también preguntar con el chat, etcétera. Y para mí un gustazo estar esta noche, tarde noche ya, con ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente una excelente charla, mucha información muy interesante, chicos. Aprovechen este momento que está Francisco con nosotros para que puedan hacerle cualquier pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, algo que quisiera conversar en este momento con Francisco? Yo tengo una pregunta, y es si Metropolitan Touring trabaja de la mano o estas empresas similares trabajan de la mano junto con el Ministerio de Turismo, y qué tan difícil es como dar el mismo mensaje o llegar a un acuerdo para dar el mismo mensaje a los turistas, pues. Excelente pregunta, Gabriel. Y te saludo desde acá. Este tema es complicado lo que tú mencionas. Si hay algo que las empresas ecuatorianas, pero partiendo de una cabeza, llámese Ministerio de Turismo, deben tener, es un mejor entendimiento de qué queremos comunicar. Y debe haber definitivamente un tipo de revisión interna por parte del mismo ministerio para poder crear un mensaje unificado en lo que se va diciendo. Tal vez el mensaje no unificado en el sentido una versión y nadie más dice otra versión, sino al menos tener estos 3, 4 conceptos claros o 3, 4 ideas claras y de esas ideas entonces se construye el mensaje, pero no de otras ideas, porque otras ideas son las que vienen a distorsionar cuál es el mensaje que quiere dar el Ecuador afuera. Eso por un lado. Y por otro lado, Gabriel, lo que es importante es también que exista una apertura para hacer este trabajo, tanto del lado privado como del lado público. Y yo creo que ese escenario de cooperación no se ha dado
ampliamente en los últimos años por los diferentes saltos y tumbos que ha dado el mismo Ministerio de Turismo. Y no quiero ser crítico del Ministerio de Turismo. Se han dado las situaciones de esa manera. Y cuando se dan las situaciones de esa manera, se obliga a que estos saltos hagan que la empresa privada esté confundida con respecto a qué quiere el ministerio decir y cómo quiere decirlo. Por lo tanto, ¿qué es la respuesta de la empresa privada? Hagamos las cosas más o menos como siempre hemos hecho para no errar. Y claro, ahí perdemos esta creatividad enorme que todos tenemos, ¿no? Así que ojalá más bien a partir del ministerio actual se pueda ir construyendo este mensaje público-privado, en donde el lado privado entienda lo que significa desde la perspectiva pública promocionar el Ecuador y la perspectiva pública entienda que el lado privado también tiene su voz y también tiene su opinión de qué y cómo lo quisiera ver afuera. Gracias. Dome, cuéntame. Yo tenía una pregunta. Quería ver cómo hacen Metropolitan Touring, cuál es la estrategia que usa para acaparar el mercado nacional, porque como mencionabas, muchas veces pensamos en viajar a Miami o a Panamá, más no a lugares dentro del país. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para acaparar este mercado y que es diferente al internacional, no? Muy bien, Doménica, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es tener varios frentes. Por un lado, es el frente creativo, ¿no? Que si tú ves ahorita en nuestras redes sociales, ahí vas a poder ver cómo nosotros a ese mercado nacional nos estamos enfocando. Y estos enfoques, ¿cuáles son? La familia, este es el momento para los ecuatorianos, vengan ahora, hay espacios disponibles, hay tarifas interesantes, hay cuotas, etcétera, etcétera, y una serie de ideas por ahí. Y por otro lado, hay un frente que tuvimos que abrir justamente por la necesidad de ser escuchados en el mercado ecuatoriano, que es todo el tema de relaciones públicas locales. Esto que hemos visto de estos temas mediáticos en los últimos días, pues ha tenido mucho que ver de alguna manera con nosotros también. Esta noche, por ejemplo, nos acompaña justamente Tamara de Carolis, y Tamara es la directora de todo lo que es relaciones públicas, y es principalmente relaciones públicas con los medios locales, es decir, con los noticieros, con las radios, con las revistas de opinión, y de esa manera estamos en los oídos y en los ojos del mercado ecuatoriano. Eso hace un año o tal vez un poquito más de un año atrás, como idea o como frente estratégico de Metropolitan Touring no existía. Hoy en día existe y esa es una manera operativa de gestionar el que aquí queremos hablarle al mercado ecuatoriano. Entonces, son esos dos, ¿no? Por un lado, ¿qué vamos a hacer comercialmente y operativamente para ecuatorianos? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer que nos escuchen adecuadamente? Entonces hemos tenido una serie de entrevistas en radio, televisión, revistas de opinión, invitados, los invitados de prensa vienen con nosotros a nuestros productos y claro, entienden cómo funciona Metropolitan Touring y sobre todo, más que nosotros que se aprendan, es por qué los destinos son tan importantes en el Ecuador. Lo que tú decías, ¿por qué Galápagos ahora, en este momento, es el mejor destino para visitar para los ecuatorianos? Y ahí yo siempre digo, y ahorita los que me han escuchado en entrevistas, digo esto todo el tiempo, el ecuatoriano cuando llamaba normalmente, pre-pandemia, a nosotros para buscar espacio, la respuesta era en la mayoría de veces, no tenemos espacio. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano no hace sus reservas, sus bookings con mucho tiempo de anticipación. Los hace en la ventana del mes y medio, con suerte, para un destino como Galápagos. Pero en la realidad internacional, los bookings vienen con una reserva que fluctúa entre 6 y 9 meses. Entonces, la respuesta al mercado ecuatoriano generalmente era, no tenemos espacio. Hoy en día, esa realidad no existe. Entonces, es mucho más fácil para el ecuatoriano encontrar espacio. Y por eso decimos, para el ecuatoriano, en estos instantes es el mejor momento para ir a estos destinos del Ecuador que normalmente están copados con reservas internacionales. Pero es excelente tu visión, Doménica, y así es como nosotros hemos
puesto esos mensajes claros para el mercado ecuatoriano. Gracias. Elisa. A ver, yo tenía una pregunta de cuando nos explicó de armar un programa turístico, dijo que responde a una necesidad, o sea, que una de las cosas de responder a una necesidad. Pero en mi opinión, el turismo siempre ha sido como un privilegio. ¿Cómo hacen para que sí responda a una necesidad? Muy bueno, Elisa, tu planteamiento. Bueno, el ser humano siempre necesita salir. Nosotros le hemos puesto nombre a esa necesidad de salir, de estar afuera, y le hemos dicho turismo. Pero si le quitas la palabra turismo, es lo que el ser humano necesita para conectarse con su entorno. El salir a caminar, por ejemplo, a un parque, es conectarse con su entorno. El ir a ver familiares, amigos, etcétera, es reencontrarse con su entorno. El ver cosas nuevas, hay algo innato en la mente de los homínidos, o sea, todos los grandes simios, que significa siempre ver algo nuevo. Esa es una capacidad mamífera de los homínidos. Y el turismo finalmente satisface esa necesidad evolutiva que todos los humanos tenemos de conocer algo nuevo, de ver algo nuevo. Que le hemos puesto hoy en día el nombre de turismo, eso es otra cosa. Pero de esa manera es como el turismo responde a una necesidad evolutiva por un lado, y por otro lado hay una necesidad puntual que tal vez se ha acentuado en estos meses de pandemia, y se ha acentuado no solo a nivel ecuatoriano, sino también a nivel internacional. Ahora, sí te doy la razón en cierta parte. El ecuatoriano como turista es un ecuatoriano todavía novato, es un ecuatoriano nuevo para viajar dentro de su país. Hablemos de destinos maduros, por ejemplo, como un México, como una Argentina, que tiene una capacidad de viaje interno tan grande que para México, como industria de turismo, el mexicano es el segundo en ingresos, y no en número de visitantes, sino en ingresos de divisas. Así de importante es el turismo local para el mexicano. ¿Pero por qué es eso? Es porque también México ha invertido mucho tiempo en hacerse atractivo para ellos mismos. Ayuda, claro, tener un destino grande, ¿no? Como geográficamente es un México, es una Argentina. Pero es lo que tú ves en Europa también. ¿Por qué hay tanto movimiento de chicos jóvenes y adultos en Europa? Es porque el conocer Europa, el conocer algo diferente, el estar rodeado de tanta cultura, pues automáticamente hace que la mente quiera descubrir más de esas culturas. Pero lo que redundo y cierro con esta explicación, lo que tú mencionabas, es que también el ecuatoriano en el tiempo se tiene que convertir en un mejor turista. Hay que invertir también en hacerle entender al ecuatoriano que el Ecuador no solo tiene bastantes cosas interesantes que conocer, y eso no como un cliché, sino más como una necesidad ecuatoriana, como en algún momento México lo puso en los 70s, en donde simplemente el gobierno les dijo, tu obligación primero es con México, y así, pero claro, esto es los 70s, o sea, México nos da ventaja con casi 50 años de ser buen turista en su casa. Esto ojalá se vaya dando a pasos un poquito rápido aquí en el Ecuador, pero creo que la pandemia nos ha obligado a hacer eso, es decir, el ecuatoriano, por no poder salir a otros destinos, ha tenido, entre comillas, que volverse obligado a conocer más de su país, a salir un poquito más, a irse más allá en esa carretera, a averiguar un poquito más sobre esa hacienda, a preguntar más sobre ese bosque, a preguntar más sobre esa playa, a comerse un poquito más de esa comida local que antes no lo hacía. Y creo que son pasos pequeños, pero importantes en lo que es cambiar la idiosincrasia turística del mercado ecuatoriano. Pero, yo tengo una pregunta que me da un poco de curiosidad saber tu perspectiva. Justamente después de la pandemia hemos tenido este cambio en el turismo interno, ¿no? Tenemos mucha gente que es ahora nacional, que se interesa por el destino en Ecuador, pero es justamente también porque
hay este tema de que hay un poco de restricciones para salir. ¿Tú crees que esta nueva cultura va a permanecer con nosotros y qué deberíamos nosotros hacer desde la industria para hacer que justamente esta cultura se mantenga? Me encanta tu versión, Paola, porque el tema es serio. O sea, la oportunidad y ahí viene el cliché este, ¿no? De que las crisis son oportunidades. Lo que nos ha pasado ahora es justamente esa oportunidad de oro para crear una red de conocimiento turístico en el ecuatoriano que, obligado a no poder salir tanto como salía antes a destinos internacionales, ahora está obligado a querer salir, pero dentro de su propio país. Por lo tanto, ¿cuál es la obligación? Desde un punto de vista periodístico, por ejemplo, temático, tiene que haber más cobertura en noticias, en documentales, en programas de televisión locales ecuatorianos sobre todos estos destinos del Ecuador. ¿Por qué? Porque la oportunidad se da. Tienes la audiencia perfecta para escucharte porque no puede salir tanto afuera. Por lo tanto, su atención puede estar aquí en el mismo Ecuador. Por otro lado, lo que ustedes están haciendo con este tipo de coloquios y conversatorios, etcétera, está cultivando en la gente lo que no se podía hacer hace, digamos, 2, 3 años atrás. O sea, 2, 3 años atrás, del que ustedes tengan a un invitado de la industria turística a hablar con ustedes, era tal vez un evento ahí medio suelto por allá, pero que no tenía la visión que tiene hoy en día. Por lo tanto, eso quiere decir que también en la malla curricular de todos los estratos educativos del país, se debe enseñar un poquito más de, no esa geografía instrumental que yo le digo del Ecuador, sino una geografía turística del Ecuador. Es decir, a más de saber por dónde, por las ciudades principales por donde pasa la Panamericana Sur, mejor entendamos en esos pueblitos y ciudades por donde pasa la Panamericana Sur, qué es la cultura de cada sitio, cuáles son las áreas protegidas de esos sitios, dónde está la biodiversidad más importante de esos sitios. Y de esa manera empiezo a crear la necesidad de subconsciente de algún día yo me quisiera ir ahí. El momento que hemos hecho eso, estamos haciendo el trabajo, el deber bien hecho desde ese punto de vista, en este caso, el currículum educativo. Y finalmente, todo lo que sea prensa, si es todavía prensa escrita, periódicos o periódicos online, etcétera, hay que darle mucho más espacio a los destinos turísticos del Ecuador. Por más remotos o pequeños o sensibles o insignificantes que sean, siempre va a haber a alguien que le van a dar algún tipo de interés, sea la observación de aves. O, por ejemplo, yo para darte ideas ahí, siempre digo, ¿qué fue el tour de observación de estrellas en Quito? Entonces muchos dicen, sí, pero en Quito llueve mucho. Oye, Quito hoy en día se va hasta Pomasqui. Pomasqui tiene otro clima en las noches. Quienes viven en el norte de Quito o por Pomasqui saben que las noches son especialmente despejadas en el norte de Quito. Y un poquito más allá de Pomasqui tienes miradores perfectos para ver las estrellas de noche. Y esos son productos que se pueden hacer para ecuatorianos con bajo costo, con una operatividad sencilla, pero bien hechito. Es decir, llegas allá y llega el factor wow. Es decir, después de ver las estrellas y conversar 15, 20 minutos, resulta que asoma el canelazo y resulta que asoma la canción del norte de la sierra del Ecuador y así una serie de cosas creativas que le puedes poner. Y no tienen que ser programas extensos. Esto lo terminas en 1 hora y media, 2 horas, no más allá de eso. Y has hecho algo importante, diferente, asequible a varios bolsillos y sobre todo interesante para el ecuatoriano o quiteño o serrano que no conoce mucho de esas partes. Entonces, de esa manera hay espacios para ir creando estas cosas, Paula. Gracias, muchas gracias, Francisco, por tu respuesta. Chicos, ¿alguien más que desea hacer una pregunta? Ya estos son los últimos minutos que tenemos de oportunidad de preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces no nos queda más que agradecerle nuevamente a Francisco. Realmente ha sido una charla súper interesante.
no solamente por temas turísticos y temas de su conocimiento y su experiencia, sino también porque nos lleva también a hacer esa reflexión, ¿no? A reflexionar sobre qué es lo importante en este momento para nosotros como parte de la industria turística. Voltear y ver a nuestro propio patrimonio, a nuestros propios generadores de demanda, porque son únicos. Y gracias, Francisco, por hacernos ver, hacernos reflexionar sobre esto y por acompañarnos el día de hoy. Un gusto, estamos siempre a las órdenes. Me encanta que la academia también nos invite porque demuestra que ustedes están muy al día en el tema y saben dónde están esos espacios de cooperación que se pueden dar, y de parte nuestra, pues la puerta abierta para seguir en estos coloquios, conversatorios. Nosotros tenemos varios temas que nos encantaría compartir con todos ustedes, así que Paola, Camila y Damián, que por ahí debe estar, y Juan Carlos también, que todavía lo veo ahí por suerte, ya saben, estamos a las órdenes y siempre un gusto compartir, sobre todo con ustedes. Una buena noche a todos y gracias por su tiempo y paciencia. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes, Gracias, chicos, igual. Francisco.